Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brando David Amay Pérez. Y hoy vamos a dar un análisis sobre por qué sucedió lo que sucedió el domingo, la derrota de Javier Milei, que no fue contundente ni mucho menos, como dicen algunos medios. Y salí hoy personalmente a hacer este análisis 2 días posteriores, podríamos decir, de las elecciones. Porque ayer estaba todo muy turbulento, todo el mundo hablaba, todo el mundo opinaba. Sí, estuve muy activo en las redes, publicando distintas cosas. Pero bueno, creo que hoy ya bajando un poco la espuma y un poco lo que se vio en los canales de televisión y en las radios, y escuchado en las radios, creo que todo esto amerita un, un análisis, ¿no? Pero un análisis diciendo lo que uno piensa y con total libertad de expresión, ¿no? Algunos podemos estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo en lo que voy a decir, algunos no, pero intento ser lo más objetivo posible y lo más cerca a lo que uno cree que fue lo que pasó, por qué perdió Javier Milei las elecciones del pasado domingo. Son muchas los componentes que a mi gusto sucedieron para que él pierda las elecciones como las perdió. No fue de forma contundente, repito, pero no se esperaba esto en ninguna encuesta. Todos marcaban que Javier estaba muy cerca de primera vuelta. Otros decían que iba a estar entre 3 o 4 o 5 puntos arriba de Massa. Y otras encuestas hay que reconocer, del lado del oficialismo, del kirchnerismo, que lo daban a Sergio Massa con una leve ventaja sobre Javier Milei. Y eso fue lo que pasó al final. Tenían razón esas encuestas oficialistas. Pero lo interesante acá es analizar por qué se dio ese número y por qué la sociedad argentina volvió a votar prácticamente o a refugiarse sobre lo mismo de siempre, sobre la vieja política tradicional de Argentina, sobre un partido muy, a ver cómo decirlo para no ofender a nadie, muy tradicional como es el PJ, un PJ captado por el kirchnerismo, un PJ que los peronistas estamos afuera, un PJ captado por la señora Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, ¿no? Recordemos que el presidente del PJ es Alberto Fernández, ¿no? Un radical de pura cepa. Pero bueno, eso queda para otro debate. Ahora, volviendo a lo que veníamos hablando, retomando lo expuesto anteriormente, ¿por qué Milei supuestamente pierde votos o Milei no llega a ganar en primera vuelta como muchos pensaban? Creo que después de las PASO, la gente se fue informando mucho más de las ideas libertarias o anarcocapitalistas, como quieran llamarlo. Y muchos amigos liberales, muchos amigos libertarios que han votado a Javier Milei dicen que la sociedad no entiende o que somos todos unos cabezas de termo por no votar a Milei o etcétera, etcétera. Hay que decir que Javier Milei es una moda, como fue en su momento la Alianza, como fue en su momento Macri, hace muy poco. Y la verdad que hay que ser respetuoso con la gente que vota lo que uno no considera nefasto, ¿no? No hay que ser autoritario en ese sentido y hay que respetar la voluntad del pueblo. Yo en lo personal no voté ni a Massa, ni a Javier Milei, ni a Bullrich. Yo voté a Schiaretti porque era lo más cercano al pensamiento mío. En un país federal, inclusive, bueno, eso lo vamos a hablar en otros audios y en otros videos. Este, yo calculo que las ideas libertarias se fueron interpretando como tienen que ser. Porque en la plataforma electoral de Javier Milei no se habla de un proyecto productivo, sino se habla solamente de un país exportador de materia prima. Y muchos libertarios critican a Lilia Lemoyne, sus pasadas entrevistas con el canal de YouTube de Fantino, Neuramedia, donde ella aluce que quiere presentar un proyecto sobre la paternidad,
sobre que quiere que los padres puedan renunciar a la paternidad de sus hijos. Esos papaluchones que todos conocemos en los barrios, demás, que hay muchos memes y, y mucho componente gracioso en las redes sociales. Pero sin embargo, una candidata a diputada quiere presentar ese proyecto irrisorio, un proyecto casi cómico, un proyecto casi de las películas de comedia norteamericana, ¿no? Pero no fue culpa de ella que Javier Milei mágicamente, supuestamente haya perdido 10 o 15 puntos de diferencia sobre el oficialismo. Sí ayudó ese componente, esas entrevistas donde los libertarios hablaban cualquier disparate, para abrir los ojos a la sociedad y que la sociedad no vote esas ideas. Ahora, podemos decir también que votó a un hombre que es un burócrata del Estado, que lleva más de 35 años haciendo carrera estatal, que estuvo en diferentes estamentos del Estado, lo que decía Max Weber, un gran sociólogo, decía el político profesional, ¿no? El gran burócrata eh, reflejado en una persona que es Sergio Massa. Sergio Massa es un burócrata del Estado y que ha hecho la carrera de político. Eso no lo podemos negar. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en lo que plantea él. Ahora, volviendo otra vez por qué Milei pierde supuestamente 15 puntos o pierde 4 o 5 puntos de ventaja sobre Sergio Massa o pierde un caudal electoral el día domingo. Estas entrevistas de Lilian Lemoyne, la pelea con Iñaki hace poco, posterior a las elecciones, ella tratándola de falopero, él tratándola de ser un imbécil, de tener poca mentalidad, porque eso es lo que dicen los que se vieron ellos, no lo digo yo, está en boca de ellos. Eso demuestra que el gran armado libertario, su componente de administración de gobierno supuestamente, es muy limitado y son gente que no está preparada para asumir un rol protagónico en Argentina ni manejar los diferentes ámbitos del Estado. Sí pueden tener un gran grupo de menemistas alrededor de Javier Milei que ya tienen experiencia estatal, que han hecho desastre en la República Argentina en los años 90, como el señor Rocco Fernández, entre otros. Bueno, Guillermo Franco estuvo en todos lados también, un ser nefasto que dijo que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina, igual que Milei piensan lo mismo, que para mi gusto el Cavallo fue el hombre más nefasto que le ha pasado en este país en lo contemporáneo, firmado el Tratado de Madrid, el padre de la convertibilidad que arruinó miles de industrias argentinas en apenas 15, 10 años. Pero bueno, todo esto tiene que ver por qué Milei pierde ese porcentaje electoral. Pierde ese porcentaje electoral, una, por la capacidad, digamos, incapacidad de su joven dirigencia para transmitir ciertos valores, ciertas ideas al público y al electorado, entre ellos Lila Limoin, Iñaki y demás. Segundo, que Javier Milei no tiene un proyecto productivo, no tiene un proyecto industrializador para la República Argentina. Y la República Argentina, en su gran mercado, es alimentada por cientos de pymes. Hay millones de pymes en la República Argentina que generan trabajo genuino. Sí, es cierto que está tan estancado el mercado de trabajo en esos famosos 6 millones de personas. Sin embargo, esos 6 millones de puestos de trabajo se ven amenazados por la idea de Javier Milei de convertir solamente en la Argentina en un país exportador de materia prima. Esto está en su plataforma electoral, uno no está inventando nada, ni mucho menos haciendo campaña sucia contra Javier Milei, sino es lo que uno ve. En ninguna parte
de su plataforma electoral, plantea un proyecto productivo para el país. Entonces, ahí pierde votos Javier Milei, porque la gente empieza a investigar, la gente empieza a ver, se trae mucho esta idea de volver a los años cuando éramos supuestamente potencia, en el 1900, un país exportador solamente de materia prima, un país con incipiente industria nacional, que todo compraba manufactura de los ingleses. Entonces creo que ahí fue, fue como que recapacitando un poco el aparato productivo de nuestro país, lo poco que queda que fue destruido por el kirchnerismo y que está siendo destruido poco a poco con los impuestos. Estamos muy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que va por ese lado. La falta de presentar un proyecto productivo a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, cuyos trabajadores en una familia tipo pueden ser 4 personas, de las 4 personas se van hablando uno al otro. Entonces esos 6 millones de puestos de trabajo lo podemos multiplicar por una gran cantidad de número de personas que se van hablando uno al otro y por ahí van cambiando el voto, algunos habrán cambiado el voto a último momento, algunos no. El temor siempre aparece a esa idea de apertura del libre comercio. El supuesto libre comercio no existe en ninguna parte del mundo. Porque los países como Alemania, los países como Inglaterra o Estados Unidos tienen una gran capacidad arancelaria para proteger su industria nacional. De hecho, Trump está mucho más cerca de lo que fue Juan Domingo Perón en Argentina que lo que pretende ser Javier Milei en Argentina, ¿no? Trump fue un gobierno proteccionista y protegió su industria nacional, trayendo todas las empresas que estaban radicadas en el Asia eh, a Estados Unidos. Por eso decía primero América, ¿no? Primero Estados Unidos. Siguiendo con lo expuesto anteriormente, entonces tenemos en primer punto una capacidad dirigencial escasa, con poca capacidad intelectual, Lemoyne, Iñaki y demás. Segundo, cero proyecto productivo para nuestro país. Todo lo va a solucionar el mercado. Todo lo solucionaría en el mercado. Cosa que no, ya sabemos que no funciona así. O sea, los pequeños y medianos empresarios saben que eso no funciona así. Por ahí el grueso de la gente está ilusionada o piensa que el libre mercado lo controla todo y no es así. Hay ciertas regulaciones que el Estado tiene que hacer. El libre comercio a veces se puede llevar a cabo en algunas áreas y en algunas áreas no. Necesita la intervención estatal y estratégica del Estado. Después, en tercer lugar, algo muy importante que fueron los últimos días de campaña, que para mi gusto la campaña del miedo ha funcionado. En primer término, las tarifas. La privatización de los trenes argentinos, que estoy elaborando mi tesis doctoral sobre el tema de los ferrocarriles argentinos, que para mi gusto los ferrocarriles dan la explicación por qué Argentina se ha convertido en una gran villa miseria alrededor de los conurbanos, grandes conurbanos como Buenos Aires y demás. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero la privatización de los ferrocarriles expuesta por Milei en la última entrevista a Chiche Heiblum, sumado a la campaña del miedo que llevó a cabo el gobierno, que le funcionó, que fue con el tema de la suba de las tarifas, generó que los trabajadores que todos los días se movilizan en el transporte público de pasajeros, en el AMBA, y podríamos decir en el interior del país también, porque ya pagan una tarifa elevada, mucho más elevada que en el AMBA, lo llevaron a pensar bueno, que si asume Javier Milei, se hace una reestructuración tarifaria del transporte y se podría perder inclusive ese poco beneficio que le brinda el Estado a los trabajadores de pagar un poco menos el boleto de colectivo de tren. Ahora bien, lo que no se discute en ningún canal de televisión en Argentina o en las radios es que los subsidios es una estafa muy millonaria que le hace el Estado
y los que tienen las concesiones del transporte público en Argentina hacia el propio pueblo argentino. La verdad que en ese punto habría que buscar una salida en el cooperativismo, habría que buscar una salida más social y menos oligárquica, donde los empresarios que tienen esas concesiones del transporte y los sindicatos se han llenado de dinero. Ahora tampoco hay que dejarlo liberado al mercado y que sea todo lo que Dios quiera, ¿no? Porque eso no funciona así en ninguna parte del mundo. Inclusive en las grandes ciudades como en París, Londres y demás, el Estado tiene una leve intervención sobre las tarifas del transporte público. Después otro punto de mucha relevancia fue la propuesta de privatizar Vaca Muerta y privatizar YPF. YPF y Vaca Muerta, lamentablemente no casi nada del Estado argentino, sino hay muchas concesiones privatistas todavía de la década del 90, inclusive llevada a cabo por el kirchnerismo, sumado al macrismo y luego ahora con Alberto Fernández, un gobierno paupérrimo en materia de ley de hidrocarburos. En este sentido, ese anuncio de querer privatizar a Vaca Muerta y demás, llevar un extremismo total las ideas capitalistas en todos los ámbitos estratégicos nacionales, lleva a repensar a los grupos petroleros de este país que volver a la década del 90 extremadamente no les conviene a nadie, ni siquiera al país, ni siquiera a los trabajadores petroleros, porque imagínense, un muchacho que trabaja en la industria petrolera de tercera generación en la actualidad. Habla con su padre habla con su abuelo si todavía está vivo, y todos recuerdan esa década de los 90, donde YPF fue vaciada, hubo miles de despidos a nivel nacional y sobre todo en el sur del país, con la privatización de YPF, hubo un vaciamiento en la industria petrolera argentina, y todo ese apoyo que tenía Javier Milei en el sur del país se fue achicando. Inclusive pueden ver el mapa electoral donde en el sur del país donde había ganado Milei en agosto, perdió. Por ejemplo, en Ushuaia y otras provincias del sur de nuestro país. Pierde por eso, básicamente. Porque al anunciar la privatización de YPF, todo ese recuerdo de nefasto a la década del 90 vuelve a resucitarse en la sociedad argentina y se vuelven a hablar en las nuevas generaciones. Y ni hablar en Ushuaia, donde se ensambla y se larga al mercado gran parte de la tecnología argentina, que con el libre comercio propuesto por Javier Milei al extremo, todos esos puestos de trabajo quedarían en la ruina. Después tenemos una gran necesidad de la sociedad que aparezca una nueva élite dirigente, ¿no? Porque canalizan la victoria de Sergio Massa, se van a refugiar en Sergio Massa, porque el Bullrich fue paupérrimo en los dos debates. Juntos por el Cambio tampoco tenía un proyecto productivo para el país, tampoco se supo su equipo económico, salvo Melconian, pero tampoco se supo su proyecto económico. En este sentido, la sociedad empezó a ver que tanto en Javier Milei o Patricia Bullrich no había soluciones al crecimiento de los puestos de trabajo. Quedaba Schiaretti y Bregman, que tuvieron poca publicidad, poca participación en los medios hegemónicos en su país, en este país, que siempre llevan a lo mismo. Y que la verdad que Schiaretti tenía una mirada federal sobre el funcionamiento de nuestro país. Y después estaba Bregman, también ideas que supuestamente ella nunca se llevó a cabo, en boca de ella lo hice, en Confantino también, que nunca se llevaron a cabo en ningún país. Si analizamos que la sociedad, que la clase dirigente emana de la propia sociedad argentina,
nos encontramos con una degradación moral y cultural bastante grave en la sociedad argentina. Si la sociedad argentina brinda esta calidad y esta cantidad de dirigentes que no tienen un proyecto integral de productivo para nuestro país y no tratan a la economía y al funcionamiento por los costos de la producción y demás, estamos en un grave problema. Porque Sergio Massa tampoco es la solución al problema de miles y miles de argentinos. En este sentido, es preocupante el futuro de nuestro país a corto y mediano plazo. Ahora, muchos dicen que el gobierno de Sergio Massa, en un eventual gobierno de Sergio Massa, porque en la política nada está dicho, podría ser diferente o podría asemejarse un poco al de Néstor Kirchner en el 2004. Primero que eso, tendría que solucionar todos los temas de la ley Leaks y demás, que ese es otro tema. Nadie propuso una eventual reestructuración del sistema financiero en nuestro país. En ese sentido, también obviamente hay gente que desconoce cómo funciona el mercado financiero en nuestro país y, y en la búsqueda de ese cambio, de esa vorágine que buscan el votante, por ahí se refugió en Javier Milei, que escuchó un discurso duro contra la casta y demás, cuando en verdad las problemáticas de nuestro país pasan por otro lado. Hay que solucionar el tema de los costos de producción, hay que solucionar cómo incorporamos eh, gente al mercado de trabajo formal, que, que, que participa en el informal, y muchos dirán, sí, pero Javier Milei propuso cómo subsanar ese problema en el mercado laboral con la flexibilización laboral. En ese sentido, también se vieron amenazadas las clases trabajadoras con el factor miedo, que perdieran las indemnizaciones, que perdían el aguinaldo, las vacaciones. Y evidentemente eso también los lleva a perder votos. En este sentido, quedó, que, quedó bien en claro que Javier no tenía un proyecto que le llega al trabajador de la pequeña y mediana empresa y que los votantes de Milei son los sectores bajos, los sectores que trabajan independientemente y que la verdad hay que ser respetuoso